Buenos días. El día de hoy estamos para iniciar el B-Coloquio en este 2021. Seguimos en modalidad online y estamos aquí los organizadores Alfredo Alegría, Pilar Lorenzo y Sebastián Ramírez y su servidor Luis Amelí. Alfredo, si Bien, gustas. sí, sí, vamos a presentar entonces al primer expositor, Francisco Cuevas Pacheco. Les voy a contar una breve cronología de la formación de Francisco. Él es ingeniero matemático y magíster en ciencias mención matemática de la Universidad Federico Santa María, y posteriormente él hizo su doctorado en la línea de modelación estadística en la Universidad de Aalborg, en cotutela con el programa en consorcio, nuestro programa, digamos. Y posteriormente él hizo un postdoc en la Universidad de Quebec en Montreal, y actualmente es postdoc en la Universidad Técnica Federico Santa María. Así que, Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en esta sesión. Y por lo que veo, el título de tu charla hoy es Modelo de log convolución para procesos puntuales. Así que el escenario es todo tuyo. Gracias por la introducción y bueno, gracias por la invitación también. Siempre es un gusto presentar en este tipo de instancias. Y bueno, como dijo Alfredo, el tema de la charla es modelo log convolución para procesos puntuales. Este fue un trabajo conjunto que tuve con Jean-François Cordioli y con Marie-Hélène de Cary mientras estuve en mi estadía en Montreal. Antes, esto fue justo en el medio de empezar el coronavirus 1, que a mí me agarró allá. Luego logré escapar. Entonces, bueno, veamos de qué es esto. Resulta que, y para poder hacer una introducción a esto, primero voy a explicar un poco en los datos en los que se aplicó este modelo, ¿ya? Y después vamos a ver por qué procesos puntuales y por qué log convolution. Pero resulta que en general, nosotros queremos, bueno, lo que queremos hacer con esto es describir movimientos oculares, ¿ya? Y en general nosotros cuando estamos mirando un objeto que está fijo, puede ser el mismo monitor que estamos viendo ahora, o puede ser una foto, o cualquier cosa. Nosotros reconocemos ciertas cosas de estas imágenes, ¿sí? Hay toda una mecánica por detrás que tiene el cerebro para entender estas señales, y nosotros las podemos discriminar. Por ejemplo, en la misma pantalla ustedes pueden darse cuenta que hay letras, ¿ya? Y esto inmediatamente uno ve y esto ocurre. Pero sin embargo, el procedimiento que tiene el ojo para poder detectar este tipo de cosas se hace mediante escaneos rápidos de ciertos lugares que son de interés para poder discernir si hay o no algo. Entonces, implícitamente lo que estoy haciendo yo, lo que hacemos todos con el ojo, es crear un mapa mental de esta cosa, y esto va quedando registrado, y la idea es tratar de reconstruir este mapa. Sin embargo, nosotros a lo mejor creemos de que tenemos estos movimientos voluntarios, pero son totalmente involuntarios y pues son muy, muy rápidos, muy veloces, ¿ya? Y estos movimientos veloces son los que nosotros estamos interesados en analizar. Entonces, imagínense que nosotros estamos escaneando con el ojo, se va moviendo esta cosa, y de repente el ojo se queda quieto y empieza a observar algo que le llama la atención, y después sigue moviéndose. Esto ocurre en milésimas de segundo. Y esto se suelen llamar fijaciones oculares. Entonces, nuestro objetivo va a ser analizar lo que son las fijaciones oculares, ¿ya? Principalmente, ¿por qué nos interesan las fijaciones oculares? Porque esto nos ayuda a comprender cómo los humanos podemos entender la realidad, básicamente. O sea, por qué entendemos las letras como letras, por qué entendemos un auto como un auto, y etc. Entonces, el experimento para poder recopilar los datos fue el siguiente. Se tomó un grupo de adultos que se observa una imagen determinada hasta identificar ciertos objetos. Después, con un dispositivo eye tracker, que son estos dispositivos que se ponen a cierta altura del monitor y empiezan a ver los movimientos pupilares, se empiezan a recolectar un montón de información, y dentro de esto se recolectaron cuáles son los que se clasifican como fijaciones, y luego se intenta analizar un patrón sobre esto. Cabe resaltar de que acá estamos considerando que todos los adultos que se observaron se unieron, todas estas fijaciones se unieron y forman un solo mapa, ¿ya? Entonces, si yo sigo este patrón, voy a tener digámoslo así, dos características principales. La primera es de que el total de sacadas, o el total de fijaciones que voy a tener, es aleatorio. Yo no sé al final del experimento cuántas sacadas va a tener cada individuo, y en total tampoco.
el total de los individuos. Y finalmente la posición de la sacada o de las fijaciones son también aleatorias. Es decir, yo no sé dónde esto va a pasar. Sé que a lo mejor va a tener ciertos lugares donde se van a estar presentando, pero si alguien me dijera el valor exacto es difícil. Y por ejemplo, tenemos este mapa acá. Acá lo que se hizo en particular con estos adultos fue ponerle una imagen donde están estos gorros de fondo. ¿Ya? Este es un mapa de calor de los gorros, donde se intensificaron harto los bordes. Esto se genera con otro algoritmo. Y lo que se puede ver acá es que hay varios puntos que se suelen acercar acá alrededor de esta parte de los gorros. Esto es porque estos gorros tenían ciertas letras. Este gorro no tenía letras, por ejemplo, y no se observaba mucho, porque ya se detectaba que era un gorro. Pero acá la gente solía mirar acá y también solía mirar mucho arriba. ¿Ya? Y eso es por un tema de luminosidad, que la gente se da cuenta de que aparentemente había algo arriba, miraban, pero como era una foto, se daban vuelta inmediatamente a mirar otros lugares. Entonces, la idea es que nosotros queremos analizar ahora este tipo de datos, que son puntos, básicamente, en una región fija W determinada, y tenemos una covariable, que son estos gorros. Y nos interesaría ahora ver si es que estos gorros son suficientes para explicar o no el movimiento de los ojos. ¿Ya? Para eso utilizamos la teoría de lo que son los procesos puntuales. Y formalmente un proceso puntual es una variable aleatoria, pero la gracia es que esta variable aleatoria ahora toma valores en un espacio medible, donde n es la familia de todas las secuencias x sub n de puntos en RD. ¿Ya? Y que para cada subconjunto de RD vamos a asumir que hay un número finito de elementos. Es decir, yo no quiero que en algún lugar tenga infinitos puntos, siempre voy a ser capaz de contar de manera local y esto siempre va a ser finito. Cabe destacar que vamos a asumir una cosa en esta presentación que es bastante estándar, ¿ya? Que yo no voy a permitir que dos puntos se sobrepongan, es decir, siempre que yo enumere IJ es que son dos puntos diferentes, ¿ya? La teoría para poder analizar puntos que se sobreponen también está en el contexto de procesos puntuales, pero no es parte de este trabajo. Y el proceso puntual va a ser observado no en RD, por razones computacionales, sino que lo vamos a hacer en un conjunto finito y acotado que lo vamos a llamar W, de ventana en inglés. Para efectos prácticos, para poder transmitir este concepto mucho más intuitivamente, se dice que al final de cuentas que un proceso puntual siempre es un subconjunto aleatorio y finito de RD. Observar una ventana de observación W. ¿Sí? Eso es el concepto básico de todo esto. Como si alguien me pregunta qué es lo primero que hay que hacer con los puntos para poder analizarlo, bueno, contar. Esa es la operación básica en esta cosa y lo que vamos a definir entonces es la medida de conteo NDU. Como la vamos a medir como la cantidad de puntos de X que yo estoy observando en una región U. Y vamos a asumir de que hay una función que se llama la función de intensidad que lo que me va a representar es la probabilidad de observar un punto en una región particular, ¿sí? Y eso se puede ver porque al final de cuentas, si yo considero que U es una bola de radio epsilon y la voy haciendo cada vez más pequeña, lo que podemos encontrar es de que este lambda es proporcional a la probabilidad de que U pertenezca al conjunto X, que es el valor que quiero observar. Entonces, en toda la charla vamos a asumir que existen covariables, ¿sí? Las covariables vamos a definirlas por z, ¿ya? Y son variables que queremos explicar. Y estas covariables van a tener una característica no menor, que es que yo las puedo observar en el conjunto completo, en W, en la ventana de observación W, ¿ya? Y vamos a asumir también que W es un rectángulo. Esto sin pérdida de generalidad, porque cuando quisiera extender ahora la teoría que se está desarrollando a regiones no rectangulares, yo debería tener ciertos cuidados que son básicamente modificaciones de la teoría que está acá, que es agregar factores de corrección, podría hacer extensiones por cero, se pueden hacer un montón de cosas. Para poder incorporar covariables, para poder utilizar covariables que expliquen a los puntos, se suele modelar la función de intensidad mediante el logaritmo. La función de intensidad tiene que ser una función positiva, por lo cual modelar la intensidad seca es difícil, pero sí entonces se suele proponer un modelo para el logaritmo de la intensidad, el cual va a ser una función lineal. Bien. Y el tema es que esta función lineal, si nosotros vamos al gráfico, queda un poco corta porque podemos ver de que hay puntos que acá que tienen poca intensidad de la imagen, ¿ya? Y hay puntos que tienen varias intensidades de la imagen y no se pueden explicar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se podrá proponer algún otro modelo que primero incorpore la información de la covariable, pero la pueda de alguna forma arrastrar? Porque hay puntos que, por ejemplo, estos que están acá en los bordes de la imagen, que son bastante pocos, probablemente ocurren porque
muchos de estos bordes de la imagen uno no los detecta por mirar el pixel borde, digámoslo así, sino que uno observa el borde más algo más que está alrededor, ¿ya? Hay algo más alrededor que me dice, que le dice al ojo, básicamente, parece que aquí es suficiente, vamos a otro lugar, ¿ya? Lo mismo con las letras, o sea, uno observa las letras y aparentemente el ojo también tiene un criterio para determinar cuándo es suficiente moverse a otra región para poder observar algo. Entonces, una extensión es justamente considerar, en vez de un modelo lineal, cambiar esto por la convolución, donde el operador convolución ahora se va a definir como, bueno, la convolución clásica, es la integral, en RD. Siempre teniendo en cuenta que vamos a estar observando un dominio W, ¿ya? Pero nosotros vamos a definir estas cosas en RD, después vamos a restringir a W, y vamos a asumir para efectos prácticos de que beta y zeta, que son los parámetros, o sea, son las funciones y la covariable, pertenecen a E2. Noten otra cosa importante, que es una de los detalles no menores que se hacen acá, que en el modelo log lineal nosotros tenemos que estimar una cantidad de parámetros que va a ser equivalente a P más 1, porque está en la beta 0, donde P es el número de covariables que yo estoy incorporando. Sin embargo, acá basta con que yo tenga una sola covariable, pero ahora beta deja de ser un parámetro y ahora pasa a ser una función. Entonces, ahora nosotros estamos cambiando el valor que queremos estimar por una función, derechamente. ¿Sí? Entonces, para poder empezar a presentar resultados y pues, empezar a utilizar este modelo, lo primero que tiene que tener un modelo en este contexto es que sea estimable, ¿ya? Y para poder estimar, nosotros lo que vamos a hacer, imponer de que esta función está en L2, y ahora que está en L2, nosotros tenemos naturalmente la expansión en Fourier, ¿ya? Como estamos observando una ventana W, ¿ven? Que va a ser una ventana rectangular, podemos expandir esto en series de Fourier, ¿ya? O en realidad es una expansión en base, pero trabajamos con Fourier ahora para poder llegar a los resultados más limpios. Y podemos expandir tanto la función que queremos estimar como la covariable que estamos observando. Y eso entonces, al momento de hacer un poco de imputar y hacer los cálculos necesarios, obtenemos de que esto en realidad se parece mucho a un modelo lineal, ¿sí? Es decir, primero imputamos acá imputamos en beta y en zeta las expresiones de Fourier, hacemos los productos, integramos, esto se van a cancelarse muchos términos, al final obtenemos esto. Por la simetría que se tiene que imponer en la transformada de Fourier, por ser una función real, se obtiene que al final esto es el conjugado más un número más su conjugado, y esto va a ser 2 veces la parte real. Y esto entonces, al final de cuentas, se parece demasiado a lo que es el modelo lineal. De hecho, si trabajamos un poco más esto, podemos ver de que sí, en efecto es un modelo lineal, pero que va a tener infinitos parámetros, porque va a depender de la cantidad de frecuencias que me permita obtener la función, ¿sí? Entonces, así como está escrito, lo que estoy haciendo es llevar un modelo log convolución a un modelo log lineal con infinitos parámetros, ¿ya? Lo cual significa que el modelo no es estimable, porque yo no puedo trabajar con infinitos parámetros y tengo que empezar a generar algún mecanismo para poder seleccionar estos valores. Una manera de hacer esto, bueno, hay 2 maneras, pero una forma que es la que nosotros decidimos tomar fue considerar de que el valor de z, que es la covariable, se puede calcular mediante transformada discreta de Fourier. Es decir, vamos ahora a considerar nuestra covariable, la vamos a discretizar. Y eso viene de forma natural porque como es una imagen, y una imagen no es nada más que un conjunto de píxeles, eso está discretizado, lo vamos a discretizar y eso nos va a decir más o menos hasta cuántos valores de las frecuencias en la función que queremos estimar se pueden obtener. Porque al final de cuentas las frecuencias que se desean obtener de la función de beta van a depender naturalmente de las frecuencias que se obtienen del z. Por otra parte, tampoco se puede ir muy lejos porque hay un tema computacional de por medio, de que es que en el modelo lineal tradicional, cuando uno tiene más de, al menos en este contexto, cuando tiene más de algo así, 20 variables, ya se empiezan a observar ciertas inestabilidades. Entonces, primero lo que es importante es de que sí, el modelo lineal, el log lineal se puede reducir a un modelo lineal. Ahora tengo que ver cómo yo puedo lidiar con muchas variables, o sea, con una cantidad grosera de variables, ¿sí? Acá vamos a imponer naturalmente de que cada va a ser una secuencia parcialmente ordenada, y esto es simplemente para poder escribir esto como una suma, pero en la práctica se entiende de que estoy pasando de una suma que es de ZD truncado a una suma de un índice. Entonces, al final de cuentas, hay otro tema también que no es menor, de que
el modelo lineal, de alguna forma, lo que me está diciendo es de que yo puedo estimar todo, ¿ya? Y eventualmente, como yo ahora puedo conocer todos los valores de beta, yo podría también recuperar la función. Basta con que yo estime los parámetros y reemplace en la expansión de Fourier que estaba acá atrás. Es decir, si yo estimo mis parámetros beta, ahora yo podría reemplazar los beta acá, reconstruir la función beta simplemente porque yo conozco la base de Fourier, ¿ya? Pero eso requiere necesariamente que yo estime todo, ¿ya? Entonces, el problema que puede ocurrir acá es que si Z0, que es el primer coeficiente de Fourier, que sería la integral de la covariable, es 0, yo no puedo estimar entonces beta 0, ¿sí? Pero por otra parte, como Z0 es mi covariable, ¿ya? Y la covariable yo la puedo manipular como yo quiera, la puedo transformar, la puedo sumar, restar. Yo lo que voy a imponer entonces es de que Z0 valga 1, no, valga 1, sí, exacto. Y esto es simplemente para que yo ahora pueda, al final, si un poco que Z0 valga 1, este coeficiente va a valer 1 y ahora podría utilizar cualquier software de estimación de procesos de modelos lineales para procesos puntuales para poder resolver este sistema de ecuaciones. En realidad podría ser cualquier constante, pero lo que sí se hace es de que sea 1, porque también así entonces el beta se puede entender como un kernel ponderado. Es decir, yo podría entender ahora de que el beta en efecto tiene una interpretación como promedio móvil, es decir, sería un kernel que promedia, pero además te está promediando y amplificando, ¿sí? Entonces, o achicando. Claro. Entonces, la ecuación de estimación. Acá para poder estimar este tema, como habíamos dicho, teníamos una cantidad de variables muy grande, ¿ya? Porque necesitamos estimar ahora una función, bueno, claramente depender de la función, pero como no conocemos la función en la práctica, asumimos que hay mucho. Y lo que se propone después es utilizar las herramientas de estimación penalizada. Es decir, herramientas tipo Lasso, Rich o ElasticNet se suelen utilizar en este contexto para poder lidiar con el tema de tener muchas variables, primero que nada, y también poder seleccionar variables de cuáles serían mis frecuencias importantes, ¿ya? Entonces acá, y este es el camino que decimos tomar, porque si uno quisiera de alguna forma escoger un K óptimo para poder decir hasta acá se llega, la teoría se empieza a volver un poco densa. Así que lo que se propone es utilizar un método de selección automático, donde uno escoja un K muy grande y que el mismo método, a medida que va solucionando el problema, vaya diciendo cuál de estos K tiene que entrar y cuál no, ¿ya? Entonces, eso se hace utilizando técnicas tipo Lasso, tipo ElasticNet. Tipo Rich es solamente para poder solucionar el problema. ¿Existen resultados asintóticos de este modelo? Sí, no quiero indagar mucho en ellos porque son temas que más bien son técnicos, ¿ya? Pero al final de cuentas lo asintótico en este contexto es el siguiente. Nosotros fijamos la ventana de observación, que eso es, para el contexto que estamos trabajando es razonable, ya que, dado que la imagen es la misma, y lo que vamos a hacer es, si queremos aumentar el tamaño de la muestra, lo que tenemos que hacer es traer más gente que mire la imagen, ¿ya? Así que se fija el W, se agrega un parámetro θn, que es el que va a controlar de alguna manera el número de puntos observados en promedio, y ese θn se va a disparar al infinito. Entonces lo que estoy haciendo yo es decir de que mi proceso, por la intensidad que estoy observando, va a tener muchos puntos en el tiempo, y eso, o sea, a la larga, y eso entonces sería traducir a una mejor estimación de los parámetros. Se definen las funciones de verosimilitud penalizada y la función de esta función Q y la función de verosimilitud. Y esta función Q es la función de estimación al final de cuentas, donde el psi también incorpora el θ. Y luego, bajo supuestos leves, mild assumptions, que sería las condiciones clásicas en este contexto, que es que los parámetros lambda, la secuencia de lambda, a medida que la cantidad de puntos crece, se vaya aproximando a lo que son los verdaderos parámetros, que la verosimilitud converja a una normal cuando se evalúan ciertos valores, y también que se pide además que las covariables sean acotadas, que son en este contexto cosas bastante estándar. Se recuperan las propiedades de oráculo y de consistencia. Es decir, oráculo se refiere a de que la estimación que yo voy a obtener coincide con la cantidad de parámetros que yo voy a tener, en efecto tengo que tener, y la consistencia tiene que ver de que los parámetros están convergiendo, no a los verdaderos parámetros en este contexto, sino que convergen a la selección de los parámetros. Así que, porque hay que recordar una cosa en este contexto, al momento de utilizar herramientas tipo Lasso, Rich, ElasticNet o otras penalizaciones, el estimador que se obtiene es sesgado. Entonces no puedo converger al verdadero valor, pero sí voy a converger al menos a los valores seleccionados.
Bueno, nosotros vamos a aplicar el modelo y les voy a mostrar el resultado de estos distintos modelos. Lo que se hizo fue utilizar un estimador no paramétrico, que es el estimador de promedios por punto, es decir, me olvido de la covariable, ¿ya? Y voy a solamente calcular qué pasa alrededor de cada uno de estos puntos y cuento por área. Voy a tomar una bola, ¿sí? Y cuento cuántos puntos hay, y esta bola en ese punto, en el centro de la bola, me va a dividir en su área, me va a decir cuánto es el valor de la intensidad, y esa bola la muevo, eso me va a dar un mapa de intensidad. Hay un estimador semiparamétrico que se propone, un modelo log lineal y el modelo log convolución estimado con lazo adaptativo y Rich adaptativo, ¿ya? Los valores que obtenemos son los siguientes, es decir, el modelo de convolución con lazo y el de Rich están acá en la imagen 1 y 2, donde se ve de que en realidad hay muchos puntos observados cerca de los gorros, pero no solamente en el gorro, sino que además ahí como alrededor. La estimación no paramétrica muestra de que la intensidad es muy grande, en realidad como que no está detectando dónde están los puntos, mientras que los métodos paramétricos y semiparamétricos que se proponen dicen de que la intensidad en realidad tiene que... es prácticamente la misma imagen. Es básicamente tomar la imagen y multiplicarla por una constante. Entonces, aparentemente no es muy interesante. Eso lo vamos a ver más adelante con un indicador. ¿Ya? También debo destacar de que se utilizaron en este contexto 112 variables, pero cuando nosotros corrimos el método en el computador probamos con 2000 variables y también corrió bien, pero los resultados no cambiaban mucho, entonces se escogió el 112 a modo de muestra, ¿ya? Nosotros resumimos los resultados en este indicador del área bajo la curva característica, ¿ya? Y se presenta de que el estimador no paramétrico y el estimador semiparamétrico y el log lineal son los que presentan una performance más mala. Sin embargo, el modelo de log convolución sí presenta los resultados más altos, sobre todo cuando se estima con Rich. Ahora, este valor entre Rich y Lazo tiene que ver porque Rich estima todos los parámetros, no elimina ninguno, mientras que el Lazo elimina parámetros, los hace cero. Entonces, este cero no es un poco engañoso, porque está seleccionando a la vez. En cambio, el Rich se podría decir que está sobreajustando. Finalmente, una de las ventajas es de que se puede recuperar lo que se llama la función beta, que es justamente el beta, y el beta obtenido con 412 variables era con 412 frecuencias, ¿ya? De acá se puede desprender entonces de que aparentemente lo que está ocurriendo es de que cuando uno está observando la imagen, bueno, claramente uno no escanea solamente el punto, está escaneando alrededor, pero este alrededor son las zonas que están con rojo, ¿ya? Sí parece extraño, y de eso tiene que ver debido a la periodicidad que se impuso al momento de usar transformada de Fourier, de que aparezcan estas manchas acá, ¿sí? Es como extraño. Entonces lo que sí se ha tratado de hacer es limpiar un poco este estimador, y se ha visto de que en realidad la zona que está más con rojo es la que se está utilizando, entonces sería como esta campana que hay acá. Eso se hace con lazo, mientras que cuando uno hace el sobreajuste con Rich, uno va a observar de que también está apareciendo un segundo monte, de alguna forma. Hay dos partes máximas dentro de esto, y bueno, ahí ya no podemos ir a mayor detalle de qué significa esto en el proceso biológico, porque al final de cuentas no alcanza el conocimiento para esto, pero sí es como un gran avance para poder entender cómo el ojo escanea las imágenes al final de cuentas. O sea, no es solamente el píxel que se observa, sino que hay toda una vecindad que uno mira y uno no se da ni cuenta. Eso es lo interesante. El punto negro que se está poniendo acá es el centro de la imagen, y es una referencia para saber dónde está básicamente el cero, o bueno, el origen de la imagen. Y eso es la presentación. Espero que haya estado bien el tiempo. Muchas gracias, Francisco. Uh-huh. Eso, no sé si hay preguntas, ¿no? Seba. Hola, sí, yo estaba atento en el chat y en el chat no hay ninguna. Yo tengo una. Sí. Sí, lo que pasa es que me entré un poco tarde. ¿Puedes subir un momento a donde planteaste la intensidad? Sí. Sí, eso. Ahí. No, más arriba, eso ya es más complicado. Aquí. Ahí, sí. Ya. Tu intensidad, ¿por qué la llamaste intensidad? Y no densidad, porque esa es la densidad, ¿no? Sí, a ver, tú lo que estás diciendo es que el valor esperado del número de puntos se va a escribir como una densidad, ¿de acuerdo? Pero a ver,
Si tú la llamas densidad, tú tienes un problema de notación porque la densidad se entiende sobre una medida de probabilidad, ¿ya? Acá el problema de esto es que no es una densidad porque este valor es determinista. Ya. Entonces, el valor esperado es un valor determinista, entonces tú no puedes poner una densidad en el sentido a ver, en la jerga de probabilidades, ¿ya? Pero sí estoy de acuerdo en que es una densidad que coincide con lo que sería ¿cómo se llama esto? La densidad de Radon-Nikodym, ¿ya? O sea, tiene que ir con eso, Sí, sí, sí. ¿sí? Exacto. Pero sí, en efecto yo te encuentro razón. Tiene que, Mm. esa intensidad es una densidad y es al final de cuentas la densidad de puntos por el área. Ok, entonces tú, no sé, estabas buscando esa función o no. No, Sí, pues esa no. sí, pues esa es la que se busca, de hecho. Ah, claro, pero para buscarla lo que hiciste fue meter estas covarianzas o estas covariables. Sí, pues de hecho esa es la que se modela. Uno lo que modela es la intensidad, no modela el valor esperado de los puntos. Pero, o Porque sea, una es consecuencia de la otra. eso, correcto, pero para modelar la intensidad, entonces ahí metiste estas covariables y a partir de ellas empezaste a hacer la cosa. Todo lo demás. Exacto, en efecto. En Ya, efecto, sí. ok. Ujú. Gracias. No hay que- Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a Jesús, ¿les parece? Sí, claro. Muy buena Ya. charla, Francisco. Gracias. Sí, muchas Sí, gracias, sí. Francisco. Yo quería decir eso también. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Sí. Ya. Bueno, entonces vamos a pasar a presentar a Jesús, que anda por ahí, no le veo la cámara, pero creo. ¿Cómo no? Aquí estoy. Ahí Sí, estás, ahí te sí. vi. Bueno, tengo el agrado de presentar a Jesús Bellojín. Perdón por la pronunciación rioplatense de tu apellido, Jesús. Se oye bonito así, está bien. No me sale imitar el acento. Bueno, es egresado de nuestro programa y nos va a hablar de un análisis de una formulación abstracta mezclada con aplicaciones a la viscoelasticidad lineal. ¿Lo dije bien? Sí, se oye bien, Te perfecto. escuchamos entonces, Jesús. Dale, muchas gracias. Bueno, yo lo que les voy a comentar hoy un poco es acerca de lo que hice durante mi trabajo como estudiante del doctorado de tan apreciado programa impartido por nuestras 3 universidades estrellas. Durante este trabajo yo trabajé con el profe Erwin y luego se nos unió un postdoc que tuvo un tiempo por acá en la Santa María, pero luego se encuentra trabajando ahora en la Universidad del Bío Bío, que es Felipe Lepe. Entonces, nuestro trabajo estuvo enfocado en el análisis de estructuras viscoelásticas delgadas. Entonces, nosotros partimos de un hecho bastante curioso y es que dijimos, vale, trabajemos con una mezcla entre fluidos y elásticos sólidos porque yo venía de trabajar fluidos en mi trabajo de maestría y el Erwin le gustaba mucho el trabajo con estructuras delgadas. Entonces, como que bueno, hagamos una mezcla aquí entre estas dos cosas y salió este trabajo de estructuras viscoelásticas, que tiene como una curiosidad de que una ley constitutiva asociada pues va a tener una componente que va a ser una respuesta elástica y va a tener también una respuesta en el tiempo, lo que se conocerían como materiales con historia. Aquí tenemos 2 ejemplos de ellos, que son el modelo de Kelvin Boy o el modelo de estándar sólido, que son modelos bastante matemáticos, por decirlo de esta forma, porque son representaciones a partir de las leyes de la elasticidad y las leyes de comportamiento de fluido a través de la representación de pistones. Entonces, hay otras representaciones, por supuesto, que están ligadas a un comportamiento que se conoce como el comportamiento en CRIP y que también nos permiten escribir, pues, a partir de ciertas, ¿cómo le dirían? Esta parte que estudia, esa parte la hacen los científicos de los materiales, que empiezan a estudiar las características para hallar el módulo de Young en cada intervalo de tiempo definido, y entonces pueden definir un material viscoelástico preciso de una aplicación bastante, digámosle, real o cotidiana, y lo pueden expresar a través de una serie, que es la serie de Brownian esta que vemos acá abajo.
Entonces eso permite como que expresar distintos materiales viscoelásticos a partir de lo que se concentraría en esta parte, que sería una respuesta elástica más una respuesta que depende del tiempo, que entonces es como esa respuesta donde el material fluye gracias a esa componente de fluido que tiene entre medio. Entonces la ley constitutiva que está asociada a este tipo de materiales se puede mirar bien sea como una ecuación unidimensional como la que vemos acá, o una ecuación en varias dimensiones donde se introduce lo que sería un tensor viscoelástico de cuarto orden, que es el encargado de decirme pues cómo me estoy comportando en varias direcciones, porque también esto se puede considerar en casos anisotrópicos, pero en el caso que nosotros trabajamos fue siempre isotrópico, nunca nos metimos con parte anisotrópica, igual es un tema bastante interesante que se podría mirar. Entonces a partir de esto nosotros dijimos que la idea del trabajo iba a ser que usásemos todo lo que había de las ecuaciones de Volterra, porque nos dimos cuenta de que efectivamente la ecuación constitutiva tiene una integral de tiempo y se ve como una ecuación de Volterra de segundo tipo, y cómo podíamos utilizar esto junto a las formulaciones mixtas clásicas que ya se utilizaban o que se vienen utilizando ya hace rato, porque si nosotros logramos mezclar estos dos conceptos de forma amigable, podíamos lograr obtener resultados de convergencia, de estabilidad y de hecho podríamos establecer métodos de elementos finitos o incluso de elementos virtuales, que es la otra cara aquí de la investigación en la parte discreta, donde nosotros reutilizáramos los resultados que ya estaban dados para la parte de los elementos, de las formulaciones mixtas, como son las condiciones in sub, como son la elipticidad en el kernel, o como son problemas de tipo perturbado y no perturbado, para garantizar existencia y unicidad, que lo mezclábamos al mismo tiempo con lo que sería la existencia y unicidad de las ecuaciones de Volterra. Entonces, claro, nosotros la idea fue esta, o sea, traigámonos lo mejor de ambos lados, mezclémoslo y veamos qué obtenemos aquí. Entonces, para eso, nosotros lo que hicimos fue plantear un sistema que utilizaría las ecuaciones mixtas con las ecuaciones integrales de Volterra, y se veía algo como lo que está aquí. Y esto tiene una característica, y es que si nosotros quitásemos todas las integrales de tiempo, ¿verdad?, que están a la derecha, nos quedaríamos con un sistema mixto bastante conocido. Y entonces nosotros aquí teníamos la facultad de poder jugar con lo que serían los kernel, que son los K sub i, y poder obtener distintas formulaciones mixtas que se ajustarían al problema que tendríamos nosotros planteado. Entonces, para este tipo de formulación, nosotros lo que hicimos fue, bueno, ¿qué pasaría si la queremos mirar como una formulación no perturbada, como la veríamos una no perturbada en una formulación mixta usual, y cómo sería su forma perturbada? Y a partir de eso tratar de mirar distintos resultados de estabilidad, estimativos semidiscretos o errores. Y esta parte pues la necesitábamos porque el esquema que planteamos fue completamente abstracto al principio, y para que este esquema se ajustara entonces a las aplicaciones que ya nosotros que ya nosotros traíamos de distintos trabajos en viscoelasticidad, porque nos dimos cuenta de que encontrábamos muchos trabajos, más que todo en revistas de ingeniería, donde se utilizaban elementos finitos, y nosotros dijimos, pero aquí detrás de esto tiene que haber una base teórica. De hecho, hay unos trabajos muy buenos que los hicieron Payet and Reddy, que trabajaban los métodos de elementos finitos, pero la primera pregunta, elementos finitos usuales para resolver un problema de una ecuación de Volterra de una viga, por ejemplo, y nosotros decíamos, pero es que aquí falta un sustento teórico, porque si bien ellos plantearon un método de elementos finitos, no había resultados de convergencia, no había resultados de estabilidad, porque es que efectivamente ya se asumía que detrás de esto había una teoría que garantizaba esto, que garantizaba estos resultados que se iban a aportar bien. Entonces nosotros dijimos, no, aquí tiene que haber una teoría, una base teórica que me permita a mí mirar la velocidad de la convergencia, porque no voy a venir a decir aquí que como funciona en elasticidad, funciona en viscoelasticidad, o como funciona en fluido, entonces funciona en viscoelasticidad. No. La idea es que se vea como que funciona en viscoelasticidad porque tenemos una base teórica o un marco teórico que permite obtener este tipo de resultados. Entonces,
A partir de ese sistema generalizado pudimos plantear estos dos sistemas particulares que están aquí. Cada uno de ellos se pudo estudiar de forma independiente y de cada uno de ellos arroja resultados independientes que permiten obtener toda cantidad de resultados de convergencia que son muy interesantes. Entonces tenemos lo que sería un problema de tipo no perturbado, que no es otra cosa que un problema que si le quitásemos todas las integrales de tiempo es como un problema perturbado en elementos finitos, en formulaciones mixtas, y tenemos lo que sería la parte perturbada, que sería su análogo acá en problemas de tipo perturbado en elementos finitos mixtos, donde teníamos un parámetro de perturbación que lo que esperamos es que cuando tengamos los resultados de estabilidad aquí, o semidiscreto y error, las constantes sean a lo mejor, como caso más, como peor caso, que sean uniformes con respecto a lambda, entonces que no se deteriore con respecto cuando lambda se va hacia cero. Entonces, pues, nosotros planteamos estos dos problemas como formas particulares de porque al final este es solo una forma generalizada del problema que se puede utilizar y se puede estudiar de forma independiente él solito, pero hasta el momento no hemos tenido una aplicación como tal de este esquema donde se utilicen las 4 componentes de esta forma. Ya, entonces, por lo pronto nos quedamos con estas dos que fueron las que les dimos aplicaciones. Si hay otras, de pronto las veremos más adelante. Entonces, con esas dos formulaciones nosotros tuvimos unos teoremas, el teorema de estabilidad, por supuesto, para la parte no perturbada y la parte perturbada, donde nosotros necesitamos como hipótesis una elipticidad en el kernel y una condición INSUB, que son condiciones usuales en problemas con formulaciones mixtas. Entonces nosotros decíamos, si tu problema satisface estas dos condiciones, en la parte espacial, por supuesto, entonces yo te puedo garantizar que efectivamente nuestra solución, por lo menos en L1, porque nosotros estamos trabajando a nivel cuasi estático, no estamos teniendo por ahora, no estamos incluyendo componentes de tipo en derivadas temporales del lado izquierdo, entonces por lo pronto lo único que necesitamos es L1, que me permita obtener un resultado de estabilidad de esta forma, que es un resultado que si nos miráramos de forma cuasi, cada pedacito del tiempo, en cada intervalo de tiempo, es un estimador que se asemeja mucho al estimador que se ve en elementos finitos mixtos o en formulaciones mixtas. Entonces, este resultado fue bastante valioso porque fue un resultado que permitió desglosar toda la teoría de aquí en adelante. De hecho, pudimos obtener un resultado semidiscreto a consecuencia de este resultado abstracto continuo, que fue considerando nuestro subespacio finito, considerando condiciones de elipticidad discreta y condiciones subdiscretas, que son condiciones asociadas a la parte espacial, que dependerá, pues, por supuesto, del problema que se está estudiando. Entonces, con estos resultados discretos y continuos, nosotros pudimos obtener un resultado de aproximación, que es un resultado que al mismo tiempo con lo que los otros teoremas de estabilidad permitía ajustarse al fenómeno que se estuviera estudiando. Entonces era importante esto porque claro, ya tengo mi elipticidad, tengo mi condición INSUB, tengo mis soluciones discretas y continuas, bueno, entonces tengo un teorema de estabilidad, donde si yo lo veía en el caso perturbado, pues la constante C era uniforme con respecto a lambda, quiere decir que si lambda se iba a cero, el estimador no se deterioraba. Entonces, fueron resultados bastante importantes. La prueba de todos estos resultados se basó en herramientas que se utilizaban al mismo tiempo en elementos finitos, en formulaciones mixtas, como son separar los espacios en el espacio del kernel más los ortogonales del kernel. Ahí también se utilizaron herramientas como la desigualdad de Gromwald, entonces también para controlar este tipo de ecuaciones, que si bien la desigualdad, el lema de Gromwald pues, me permitió obtener cierta, digamos, me permitía controlar de buena forma las cotas, pues no sé si habrá una mejor forma de obtener estimadores más finos en la parte de la prueba que permitan pues, obtenerlos más bonitos. ¿Sí? O sea, de pronto otro camino no lo vimos en ese momento, no lo hemos visto por ahora tampoco.
Entonces, son herramientas que se utilizaban usualmente en ecuaciones integrales de Volterra para controlar ecuaciones. Nosotros lo utilizamos acá y del otro lado utilizamos todas esas herramientas que ya teníamos de formulaciones mixtas. Entonces obtuvimos todo este montón de resultados bastante buenos. Por último, tuvimos lo que sería un error. Esto fue como un resultado extra que obtuvimos porque nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en los casos de vigas o de placas, porque estábamos concentrados en estructura en ese momento, muchas veces se nos presentaban resultados de mayor regularidad adicional o de convergencia adicional utilizando normas más débiles. Entonces, por ejemplo, teníamos la norma que nuestros problemas se estudiaban en norma H1, con norma H1 teníamos una convergencia C por H, entonces queríamos ver qué pasaba con la norma, con la convergencia en norma L2. Entonces, en norma L2, de la parte elástica, teníamos que la convergencia era cuadrática. Entonces, bueno, de alguna forma necesitamos recuperar esa convergencia cuadrática acá en viscoelasticidad. Entonces, tuvimos que obtener un teorema de este estilo, donde, bueno, partimos de nuestro espacio B y utilizando un espacio más regular, que es el que llamamos B++, entonces teníamos una convergencia que nos permitía ganarnos esa H adicional cuando utilizábamos esta convergencia en norma más débil, que sería, por ejemplo, en norma L2. Entonces, si estamos en H1, entonces B- vendría siendo, por ejemplo, un L2. Entonces, eso sería como un resultado que tuvimos adicional en nuestro trabajo. Ahora, después que hicimos todo esto, pasamos fue a las aplicaciones, que nosotros entendimos por aplicaciones, pues, qué modelos o qué fenómenos se pueden utilizar para obtener resultados a partir de nuestro marco abstracto. Entonces, lo primero que nosotros vimos fue lo que siempre habíamos trabajado, lo que siempre a Erwin le había gustado trabajar con su viga de Timoshenko, y dijimos, bueno, metamos la historia a esto y veamos qué obtenemos. Nos basamos en un trabajo que ya había planteado un problema de este estilo. Entonces definimos nuestro problema clásico, lo debilitamos y obtenemos esto que estaba aquí. Que después lo que hicimos fue definir lo que eran las formas bilineales A, B y C, y eso resultó en un problema, por ejemplo, que era de forma no perturbada, que es una formulación de tipo bending moment. Este trabajo fue inspirado en un paper de Felipe, que trabajó con David Mora. Entonces, nosotros lo que hicimos fue plantear la ecuación clásica y llegar a esta ecuación utilizando nuestra ley constitutiva con la parte de historia. Entonces, claro, cuando ya uno llegaba aquí, originalmente no sabíamos qué hacer, porque no teníamos un marco de trabajo para esto. Entonces, claro, ya cuando llegamos a esto y teníamos toda la parte que habíamos descubierto anteriormente, ya quedó fácil decir, ok, ahora la idea sería mirar qué pasa con las formas bilineales aquí definidas. Si satisfacen las hipótesis de mis teoremas del marco abstracto, yo puedo entonces garantizar existencia, unicidad, estabilidad, resultados de aproximación, pero eso automáticamente nos lo regalaban los trabajos originales que lo hicieron en elasticidad, porque ahí se probaba todo lo que era la electricidad en el kernel, la condición in sub, ¿ya? Y entonces nosotros nos trajimos eso hacia acá, y como las formas bilineales son definidas exactamente iguales, entonces lo único que hicimos fue decir, ok, entonces tenemos todas las hipótesis de nuestro teorema, por lo tanto tenemos los resultados que queremos. Entonces todos estos resultados que ven acá, que son los resultados de estabilidad, regularidad adicional, y las órdenes de convergencia fueron obtenidas gracias a las hipótesis elásticas que se obtienen de los trabajos originales, que nos sirven para probar los teoremas del marco abstracto. Entonces, por eso nosotros tenemos un resultado que me garantiza que las constantes se portan bien con respecto al grosor, y por acá abajo tengo entonces que si yo aproximo utilizando elementos P1 y elementos P0 para lo que serían los momentos de flexión y corte en P1 y desplazamiento y la rotación en P0, yo tendría entonces mi orden de convergencia lineal en el caso de mirarlos en sus espacios originales o mejorar la convergencia con respecto al momento flector y al corte, si lo miraba entonces en una norma más débil, que era la norma L2. Aquí fue donde se hizo necesario la prueba de este marco abstracto en cuanto a las normas, al error en normas más débiles. Entonces, claro, esto lo tuvimos, esto fue un trabajo bastante extenso, que ya está disponible por ahí en un archive, porque ya fue sometido, entonces ya lo dejamos ahí público.
Y bueno, obtuvimos resultados bastante interesantes, y es que la convergencia se respetaba cuando nosotros tomábamos un tamaño de paso lo suficientemente pequeño para que, pues, por supuesto, cuando nosotros aproximábamos la integral de tiempo, que lo hacíamos siempre con la regla del trapecio, no afectara la convergencia de nuestro método. Entonces pudimos recuperar el orden óptimo que se veía en los trabajos originales elásticos. Por supuesto, los errores, valores numéricos de los errores son distintos, el fenómeno es distinto, pero podíamos mirar entonces el comportamiento viscoelástico de la estructura a nivel cuasi-estático, que es lo que se está viendo acá del lado derecho. Entonces fue algo bastante interesante porque nos permitió mirar, pues, que efectivamente nuestro marco se aplicaba de forma bastante buena en este tipo de problemas que por lo menos jamás lo habíamos encontrado escrito de esta forma. Entonces fue algo bastante novedoso, bastante bonito en su momento cuando lo trabajamos. Pero no solo nos quedamos ahí, como les había comentado, yo también trabajamos la parte perturbada. Entonces, al trabajar la parte perturbada, automáticamente sale un término, un parámetro de perturbación que está asociado al grosor de la estructura. Entonces, esperamos que, por supuesto, utilizando integración exacta para resolverlo, las constantes entonces dependían de mala manera con este parámetro, y entonces los resultados de estabilidad no funcionaban cuando el E se hacía bastante pequeño. Entonces, cuando nosotros reescribimos el problema de esta forma, que es una forma alterna a la forma de bending moment, nos dimos cuenta que ahora otra vez caíamos en la teoría elástica usual, y entonces podíamos obtener los resultados de convergencia y estabilidad que queríamos, que son exactamente los mismos resultados, pero ahora lo estamos mirando en norma L1 en el tiempo y en nuestro espacio, que la parte espacial, que sería la misma de los trabajos originales en elasticidad. Entonces, claro, esto fue bastante bonito también. Fue un trabajo bastante extenso. También se tuvo que hacer bastantes cuenticas aquí para llegar a estos resultados. Pero lo difícil acá, cuando nosotros hicimos todo este esquema, fue más la parte abstracta que la parte aplicada. Porque en la parte aplicada, ya nosotros lo único que teníamos que buscar era las hipótesis de nuestro teorema que necesitábamos. Y si ya las teníamos, ya está. Enseguida esto fluía automáticamente. Entonces, prácticamente estas proposiciones y estos teoremas salían directo ya delante de lo que era el resultado abstracto. Entonces, como les había comentado, esto lo hicimos en forma independiente. Entonces, el trabajo perturbado y no perturbado se puede estudiar de forma independiente uno del otro, y dieron resultados completamente complementarios, eso sí, pero independientes. Entonces, este también está sometido también y está disponible en línea también para que se pueda leer esa parte. También obtuvimos resultados bastante buenos de convergencia en norma L1, y L1 en el tiempo, L2 en espacio y H1 en el tiempo. Entonces, claro, y lo comparamos con un esquema usual, que es el esquema de integración exacta, y tenemos pérdida de convergencia, que es lo mismo que ocurría a causa del parámetro del grosor. Entonces, bueno, esto también fue bastante interesante porque lo pudimos mirar también de forma dinámica. Aunque no tenemos resultados en la parte dinámica, le incluimos los términos de inercia a ver qué ocurría, y efectivamente pues se portó bastante bien, porque comparamos la solución con la solución cuasi estática, que es la que pasa por acá detrás de estas líneas que están aquí oscilando, y efectivamente pues tenemos un buen comportamiento. Pero claro, esto es una prueba que se hizo para ver hasta dónde llegaba el alcance de lo que habíamos hecho, ¿ya? También tenemos resultados en estructuras de tipo rod o barras tridimensionales, que no es otra cosa que una extensión de la viga de Timochenko a 3 dimensiones. Entonces se consideran los 6 movimientos, ¿sí? Tenemos los 3 de desplazamiento y los 3 de rotación. Entonces tenemos 6 movimientos disponibles, y para eso se usan las bases de Frenet. Pero en pocas palabras, llegamos a una formulación que es una reescritura del mismo problema de Timochenko, pero para 3D, y lo planteamos en forma perturbada, que se ve igualito que la parte unidimensional. Entonces lo pudimos estudiar de la misma forma, pero acá por supuesto tenemos 3 dimensiones y necesitamos pues un trabajo que pudiera
servir de soporte para las hipótesis que necesitábamos de elipticidad en el kernel y la condición INSUB. Entonces este trabajo lo basamos creo que en uno de Aruna Kirinatari Reddy y en otro de que trabajó el profe Erwin con Enrique, que también utilizaba este tipo de esquema, que fue bastante interesante. Entonces nos trajimos todos esos resultados acá y pudimos obtener resultados de estabilidad para nosotros, que son todos estos, que no es otra cosa que una extensión de la vía original de Timochenko, pero ahora para 3 dimensiones. Entonces, claro, por eso tenemos L2 en I3, porque entonces como lo hicimos en una base de Fresnel, lo hicimos utilizando una curva parametrizada. Entonces esa curvita la estiramos en un intervalito, la partimos en pedacitos y así fue que trabajamos. Entonces por eso es que aparece esa I ahí. Ahora, los resultados obtenidos, por supuesto, muy bonitos, todo perfecto. Y cuando ya nosotros miramos las animaciones y esto, decimos, esto se porta bastante bien en 3 dimensiones, incluso tenemos la historia, tenemos la recuperación del material, cuando quitamos la carga, entonces se deforma, se vuelve a recuperar. Tenemos también pues que cuando lo ponemos a oscilar en la parte dinámica, pues va adquiriendo una deformación que si no le quitamos la carga, pues queda deformado. Y esto lo vimos en caso también la parte horizontal, carga vertical aquí en el eje Z también se veía bastante interesante. O la parte dinámica, incluso viendo la capacidad de armonizar las vibraciones de la estructura. Entonces también lo pudimos mirar en la parte tridimensional, que también se puede observar en la parte bidimensional, pero la tridimensional se veía más bonita. Entonces por eso hicimos eso. Y ahora por último, para terminar ya mostrarle un resultado más, fue que cuando ya terminamos todo, nos dimos cuenta de que esto no solo se aplicaba a problemas de estructura, sino que también se puede aplicar a problemas de fluido. Hasta ahora, pues, no sabemos hasta dónde es el alcance de este marco de trabajo, pero nosotros trabajamos esta ecuación y esta ecuación la tomamos prestada de un trabajo de fluidos non-fickianos, non-fickian fluid, con memoria, donde pues aquí el vector de soluto, creo que era U, y entonces se definía un sigma, perdón, el U era la concentración, y creo que cuando definíamos la parte, la parte mixta, el sigma pasaba a ser el transporte de los solutos en este caso, entonces era un campo vectorial, que de hecho nosotros sabemos que la ecuación de Laplaciano se puede escribir en una formulación mixta, que fue lo que nosotros hicimos después, porque dijimos, bueno, creamos esto mixto, resolvámoslo, porque ya habían trabajos en este tipo de ecuaciones con memoria, pero no la trabajaban a nivel mixto. Entonces nos decimos, hagámosle mixto a ver qué obtenemos. Y lo planteamos, utilizamos los esquemas de mixtos que se usan en este tipo de problemas de Laplaciano, que son los Rabiat-Tomás, por ejemplo, o IP0 para U. Y bueno, y lo que hicimos fue obtener otra vez resultados que se portaban muy bien. Ya se portaban muy bien, pudimos obtener los resultados de estabilidad, definiendo los mismos kernels que se definían a niveles continuos y discretos, y obtuvimos nuestros resultados de la misma forma que obtuvimos todos los demás en estructura. Aquí tenemos los resultados de convergencia que obtuvimos para cuando damos una solución exacta, como esta que está acá, en un dominio cuadrado de 0, 1 y 3000 pasos. Entonces tenemos la convergencia óptima que se esperaría en un caso no sin memoria, y lo tuvimos nosotros acá con nuestro esquema. Y además de eso, pues vimos que efectivamente pues teníamos la evolución como se esperaría, como la tenemos de este lado. Y del lado izquierdo tenemos que o sea, la solución coincide de forma bastante maravillosa en este problema, y acá tenemos la evolución del problema para cuándo va a evolucionar. Y bueno, eso sería todo. Creo que no sé si me pasé o no, pero gracias. Entonces, ahí está. Muchas gracias, Jesús. Ya. Bueno, pregunten. Seba, no sé si en el chat no veo preguntas, ¿no? No hay preguntas en el chat. Sorry. Macarena. Macarena quiso participar.
Bueno, dado que Macarena está participando, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Alberto está levantando la mano. Alberto. Sí, sí, gracias. Jesús, solo de curiosidad, en el último problema, ¿por qué pides convexo, que es el dominio? En el no fictiano, Sí. porque me lo estaba pidiendo allá en el resultado de estabilidad. Yo me quedé con esa hipótesis igualita, me la traje igual acá. No sé, creo que si de pronto es no convexo, en el caso, por ejemplo, de una L, de pronto habría que mirar si se tiene el mismo resultado de estabilidad. O sea, de esa parte sí como que no la hemos profundizado mucho. No sé qué pasaría si es no convexo. Pero lo que sí vimos es que lo hacían como un requerimiento necesario para los resultados, por ejemplo, para ganarse el C por H. O sea, para ganarse el orden lineal se necesitaba que sea convexo. Pero si es no convexo, creo que se pierde un poquito esa H. O sea, incluso estás hablando del resultado teórico de existencia y unicidad. Sí. No, estoy hablando de la parte discreta, que es donde más se utiliza esa Ok. hipótesis. H es el término en términos de del La rapidez de parámetro convergencia. del parámetro de discretización. Si en la parte continua no le vi utilidad. Ok, sí, bueno, claro, sería raro, por eso pregunto. Ajá. Ok, bien, bueno, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Un honor que usted me pregunta, Beto. Saludos. Felipe tiene un comentario que en el chat, no sé si lo ves, Jesús. Ya va, me ha abierto el chat. Voy al chat, ahora sí. La convenida entrega mayor regularidad de la solución que sirve, la convexidad entrega mayor regularidad de la solución que sirve para la estimación de error. Fíjate, ahí está Felipe complementando lo que dije, exactamente, eso. O sea, en la parte discreta más que todo para el error sirve para obtener la partecita que necesitamos adicional del C por H. Entonces se suele perder un poquito cuando el dominio es no convexo. Ok, bien. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. ¿Hay más preguntas para Jesús? O para Francisco también puede ser. Gracias, Francisco, igual. Jesús. ¿Me ¿Diego? oye? Sí, ya. Sí. ¿Me oímos, Diego? Bien, ustedes pensaron en algún momento, porque después me perdí, se cruzaron con una ecuación del octavo Volterra, ¿no? Sí. Bien arriba. Sí, de hecho, nosotros nos quedamos con este tipo de ecuaciones. Claro, hay otras ecuaciones y otras planteamientos para la ecuación la ecuación constitutiva, por eso nosotros nos quedamos con estas dos en particular que están aquí. Ya que no, dame un toque. Ok. ¿Cuál? Ok. Pero, o sea, ustedes, a partir de los teoremas de existencia y unicidad de la solución, o sea, para las soluciones de la ecuación del octavo Volterra, o sea, resolvieron el problema. Sí, exactamente. Nosotros resolvimos el problema para las ecuaciones de Lotka-Volterra, para estos dos tipos de ecuaciones en particular, y además teníamos entre medio la parte espacial. Entonces, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un operador matricial que era el operador matricial espacial. Entonces, claro, primero garantizamos que ese operador era invertible para tener una existencia y unicidad de una solución en cuanto la miramos en el tiempo. O sea, primero nosotros nos traíamos el buen comportamiento espacial del operador espacial, el comportamiento espacial del operador, y luego lo miramos en el tiempo utilizando las ecuaciones de Volterra, y con eso garantizamos la existencia y unicidad de la solución. Bien. Mezclamos las dos cosas. Mezclamos lo que ya se conoce de ecuaciones de Volterra para existencia y unicidad, y mezclamos lo que se conoce de las formulaciones mixtas para existencia y unicidad. Entonces, mezclamos ambos.
¿sabes? Pero la espacial la tomamos primero, porque esa decíamos, ok, tenemos necesario para la parte espacial y después poníamos a correr el tiempo. Entonces ahí teníamos la parte de Volterra para garantizar la existencia y unicidad de la solución. Bien. Ok. Tengo otra ya un poco más amplia. O sea, no sé, porque yo tengo un problema con, o sea, yo sé aproximar funciones derivables, pero Holder no sé aproximar. O sea, una función C1 más alfa no la sé aproximar. Y una C alfa no la sé aproximar. Y necesito aproximar algo que yo creo que es Holder. Y claro, cuando la solución es continua, o sea, cuando la respuesta a mi problema es una función continua, creo que lo entiendo bastante bien. Y si supongo que lo siguiente ya no es continua, sino más que continua, o sea, por lo tanto, Holder, uno pinta una función Holder y es una cosa súper rara, súper fea, horrible. ¿Entiendes? Y mi función no es tan horrible. Es una función de Cantor que es horrible, pero no es tan horrible. O sea, ella por tramos es más que Holder. Lo que pasa es que los tramos no sabes cómo son los tramos. Los tramos son a veces grandes y son a veces más chiquitos. Pues. Claro. Pero no es tan horrible entonces como una Holder. Tú pones ejemplo de función Holder en Wikipedia y te sale el primer dibujo que te sale horrible. Pero bueno, es más que continua. Pues ya la Holder es continua y funciones continuas también se aproximar. Pero quiero, o sea, si tengo una buena aproximación Holder, entonces, no sé, numéricamente me podría acercar a mi problema. Interesante. Claro, en el medio tengo otros problemas. ¿Ah? Sí, ese es uno de los tantos, ¿no? Ese es uno, o sea, ese responde a una pregunta final. Uy, con razón. Sí, ese responde a una pregunta final. En el medio hay otras preguntas que, bueno, por eso te digo que lo que está antes de Holder yo creo que lo entiendo bien. Porque ya hice más suposiciones, pues, pero bueno, tengo la respuesta, ahora tengo que buscar la pregunta. Buenísima. Buena, Diego. Entonces era eso, pues si sabías acerca de cómo aproximar funciones Holder. No, la verdad, Diego, sé tanto como como nuestro compañero Bruno, que ya buscó en Wikipedia. Bien, excelente. Así que mira, o sea, está bien. Ahí te está diciendo que lo engañaste, de que no hay ningún dibujo. Sí, no te preocupes. Búscate en inglés, Brunito. Lo voy a buscar yo también a ver cuál es el tipo de aproximación. Mira, he encontrado artículos de cómo aproximan funciones Holder. Pero es de 1999, o sea, capaz hay una cosa mejor. Listo, le voy a pegar una mirada a ver. Ya que nosotros andamos aproximando cosas a cada rato. Entonces, pues, sí. Voy a mirarlo a ver. Yo capaz mentí y no vi una película, o capaz soñé que vi un dibujo de una función Holder. O sea, en realidad sé poco de las funciones Holder. La primera vez que me crucé con una fue aquí en el doctorado, así que está bien. Listo. O sea, la primera vez que una representó un problema para mí estaba en el doctorado. Ahora me pusiste un problema, amigo, que yo tampoco sé. No, está bueno. Sí, para eso estamos aquí. Buena. Bien, Ludo. Diego, buena pregunta. Vale. Bueno, no sé si hay más preguntas. O si no, me parece, Luis, ya dejar de grabar. Agradecer a Jesús y a Francisco. Siempre un gusto. Excelente charla. No sé cómo aplaudir aquí. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Buena.